yo sé que para la gente del mundo, empezar bien el año sería, ¿qué le digo? Bueno, tener un mejor trabajo, o tal vez cambiar el carro, o tal vez, no sé, salir a vacacionar, o no sé, la gente del mundo siempre tiene como ciertas ideas de qué significa empezar bien el año. De ahí aquellas antiguas tradiciones donde, por ejemplo, la gente se come las uvas, la gente saca a pasear una maleta, ¿verdad? Hacen un montón de cosas pensando que tal vez eso les va a traer buena suerte en el nuevo año. Pero nosotros como creyentes hemos comprendido una realidad y es su principio que quiero que lo tengamos cada día más fresco en nuestros corazones. Empezar bien el año es alinear mis propósitos a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Y en la medida en que conozcamos los propósitos de Dios, en la medida en que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida a través de su palabra, entonces nosotros vamos a decidir cómo vamos a actuar y caminar para poder agradar cada día más al Señor. Y uno de los aspectos que nosotros como iglesia hemos venido trabajando muchísimo hace mucho tiempo atrás es acerca de la comunión. Y la mejor manera en que nosotros tenemos verdaderamente un buen inicio de año es aprendiendo a mejorar cada día más nuestra comunión. Vamos a orar para poner ese tiempo en las manos del Señor. Vamos al libro de Hechos, mis amados hermanos. Hechos el capítulo 2. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 2. Vamos a estar leyendo algunos versículos aquí del capítulo 2 del libro de los Hechos. El libro de Hechos es un libro muy hermoso. Es uno de esos libros que me gusta estar leyendo de vez en cuando, porque son esos libros que te ayudan a recordar el propósito de la iglesia. Y una iglesia que crece de manera saludable, una iglesia que trabaja de manera saludable, es una iglesia que se mantiene en perfecta comunión. Y hay algunos principios acá que nosotros tenemos que recordar, principios que nosotros tenemos que manejar claramente para que de esa manera nosotros como iglesia vayamos cada día fortaleciéndonos. El libro de los Hechos, el capítulo 1, nos narra inicialmente el ascenso del Señor Jesús a los cielos y dice algunas cosas interesantes, quiero que las vea rápidamente. El capítulo 1 dice la escritura en el versículo 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aquí están los discípulos haciendo la pregunta al Señor acerca de la restauración, acerca de su segunda venida. Y les dijo, está hablando el Señor Jesucristo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay un pequeño inicio de los propósitos de la iglesia en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Lo primero que nosotros vemos claramente es que el hombre, el ser humano, y en este caso también los discípulos, siempre queremos saber un poquito de más. El ser humano tiene esa costumbre que siempre quiere conocerlo todo, que siempre quiere saberlo todo. Y ellos se acercan ante el Señor y le dicen al maestro, queremos saber si tú restaurarás todas las cosas ahora en estos días. Ellos pensaban en sus propios días, en sus propios tiempos, porque el Señor varias veces había anunciado la restauración de los siglos. Ahora, en este caso el Señor responde, no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones. Esta palabra sazones, yo sé que a usted le recuerda directamente lo que tiene que ver con cocina, ¿verdad? Ahora, y sí tiene que ver más o menos con esa idea. La idea es que no nos toca a nosotros saber los detalles de las cosas, ni tampoco nos corresponde saber los tiempos de las cosas. ¿Qué le corresponde a la iglesia según el versículo 8? No les voy a decir esto, dice el Señor, no les voy a decir los tiempos, no les voy a decir las sazones, pero ¿qué les voy a decir? Tienen que ser testigos de lo que han visto aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor le da un mandato más y les dice que no se muevan de Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo. Esto de que recibiréis poder tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. La iglesia como tal tiene un objetivo
que no es necesariamente conocer los tiempos ni las sazones. Por eso es que, mis amados hermanos, tenemos que tener tanto cuidado cuando vemos por ahí pseudos profetas que quieren o que creen o que pretenden saberlo todo y que saben detalles del futuro y que saben muchas cositas por allí que no están en la palabra. Hemos escuchado muchísimas veces gente que dice que estuvo en el cielo como 3 meses y que luego bajó, ¿verdad? Y que Dios le dio indicaciones. Otros que osan decir que fueron incluso al infierno y que ahí vieron a gente y que vieron a políticos y que estuvieron no sé en dónde y que el infierno tiene diferentes escalones, más abajo para los que eran más malos y más arriba para los que eran más o menos malos, ¿verdad? Y la gente tiene la osadía de creer o pretender que deben de saberlo todo. La iglesia no está llamada a saberlo todo. La iglesia está llamada a obedecer. Y hay un ente que está entre nosotros, que es el Espíritu Santo. Y esto es lo que termina de conformar el propósito de la iglesia. Jesucristo dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque el plan de Dios era que el Espíritu Santo, el Consolador, estuviera con nosotros y estuviera también en nosotros, para que juntos podamos nosotros cumplir con la misión que Dios nos está encomendando como iglesia. Obviamente el Señor estuvo, preparó y luego salió. Nos deja el Espíritu Santo. ¿Y esa misión a quién le corresponde hoy en día? A cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos tiene aquí. Por eso el Señor nos tiene aquí. Obviamente cuando nosotros alzamos los ojos y decimos, por ejemplo, esta la última alabanza que hemos cantado, es una canción muy hermosa que la escucharon por primera vez en español en esta versión. Se escuchó en la iglesia de Lakewood, cantado por el grupo de música de la iglesia de Lakewood, que es una de las iglesias más grandes del mundo. Tuve un amigo mío costarricense que estuvo en esa presentación de ese concierto, de ese disco, de esa canción. Y él decía, eso es algo soñado, dan ganas de quedarse a vivir allá. Y sí, tal vez es algo soñado. ¿A quién no le gustaría estar en una iglesia como Lakewood? Pero le pregunto, ¿por qué Dios nos tiene a nosotros aquí en Hualaca? ¿Por qué el Señor no nos tiene allá en Lakewood? ¿Y de qué nos sirve a nosotros soñar con estar en Lakewood? Si Dios quiere que estemos aquí en Hualaca. Y es porque cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir una misión muy específica en donde Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y no nos corresponde saber los detalles, nos corresponde obedecer y nos corresponde cumplir con la misión. Ahora, el Espíritu Santo descendió. Amén. En el capítulo 2 comienza a describir cómo el Espíritu Santo desciende. Y suceden cosas maravillosas. Dice la Escritura en los primeros versículos que diferentes lenguas fueron repartidas y que habían judíos de todas las naciones y que habitaban en todos lados y que les escuchaban hablar las maravillas de Dios a cada uno de ellos en sus idiomas natales. Así lo describe directamente el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora, esto no significa que lo que nosotros vemos hoy en día en muchísimas de las iglesias pseudocristianas, porque tenemos que decirlo de esta manera, significa una manifestación específica del Espíritu Santo. Lo que sucedió en el libro de los Hechos y lo que sucede en el libro de los Hechos, les voy a decir así, como dice la gente, se queda en el libro de los Hechos. ¿Me explico? Dios de alguna manera estaba desarrollando y manifestando su poder, su gracia a la iglesia primitiva para que nosotros conociésemos su gracia, su poder y su grandeza. No es para que nosotros hagamos específicamente todo lo que vemos allí, porque la manifestación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos es diferente a lo que nosotros vemos en nuestros tiempos. Ahora, dice la Escritura que habían de diferentes regiones y cada uno le oía hablar en su idioma original y natal. Eso quiere decir que yo estoy predicando ahorita en español y que si por alguna razón aquí hubiera algún alemán, el alemán sentiría que yo estoy hablando en qué idioma, en alemán. Y yo digo, no, pero yo estoy hablando en español, pero él me entiende en su idioma original. Ahora, curiosamente, dice la Escritura que habían en ese lugar de todas las regiones y que todos les escuchaban hablar en su idioma natural las maravillas de Dios. Esto fue una manifestación única y especial, maravillosa, donde el propósito de Dios era que absolutamente todos los que estaban allí reunidos pudieran ser testigos
de lo que se estaba predicando ese día. La predicación que Pedro hizo ese día fue una predicación de esas majestuosas, de esas predicaciones que no siempre podemos nosotros encontrar. Yo creo que ni Billy Graham en toda su historia logró algo como lo que hizo Pedro esa mañana, porque era todavía tempranito. Y el mensaje era uno. Vean el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mensaje que Pedro tenía? Era uno solo: arrepiéntanse y bautícense. Estos son dos ideas. La primera tiene que ver con un cambio de ruta. La palabra arrepentirse significa regresarse del camino. Es decir, que cada uno de nosotros caminábamos en nuestra vana manera de vivir con una mentalidad. Y Pedro dice: ahora que ustedes conocen la verdad, ahora que ustedes conocen la manifestación del Señor, de cómo Él murió, resucitó y cómo nos envía ahora su Santo Espíritu como cumplimiento de todo lo que decían las profecías, Él menciona en este caso la del libro de Joel, ahora nos corresponde una sola cosa: arrepiéntanse, devuélvanse del camino por donde ustedes van y bautícense. Estamos muy cerca en nuestra iglesia también de celebrar el culto de bautismos. La idea del culto de bautismo, pues básicamente es, o el bautizarse, es una identificación con el cuerpo de Cristo. Una persona ha pasado de muerte a vida cuando recibió al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya recibimos al Señor en nuestro corazón? Amén. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, hoy puede ser el día de salvación para usted. ¿Sí? Y puede también pasar de muerte a vida. Pero esto es algo que usted hace de manera personal con el Señor. Pero cuando usted se bautiza, usted públicamente le está diciendo a todas las personas que Jesucristo es el Señor de su vida. Y que usted ha pasado de muerte, cuando usted se sumerge, a vida. Que usted participa de la muerte y resurrección del Señor. Este es un acto que se realiza conscientemente. Nadie puede inconscientemente bautizarse. Nadie puede decir públicamente que yo creo que Jesucristo murió y resucitó y que ahora yo he pasado de muerte a vida si no tiene suficiente conciencia. Es por eso que nosotros bautizamos cuando una persona ya es adulta y ha tomado la decisión. Así como Pedro le está predicando a los adultos y le dice a los adultos en el versículo 38 de manera directa: arrepiéntanse y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. La iglesia comenzaba a conformarse. El Señor se ha ido, el propósito está, el don o la manifestación del Espíritu Santo ahora está entre nosotros. Y cada uno de nosotros hemos decidido también arrepentirnos, bautizarnos, identificarnos con el cuerpo de Cristo. Y una vez que hemos llegado a este punto, la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? La iglesia por muchos años se ha sentido conforme, se ha sentido realizada y se ha sentido satisfecha con tan solo decir somos salvos. Y el mensaje nos llegó y ahora somos salvos. Y estamos contentos de ser salvos. Amén. Yo estoy súper contento de que el Señor me haya escogido. Estoy súper feliz que el Señor haya puesto su mirada en mí, en un indigno pecador, en alguien que no merecía arrepentimiento, pero que Dios en su gracia me escogió y ahora aquí estamos y estamos hasta sirviéndole por la gracia y la misericordia del Señor. Pero la historia obviamente no termina allí. Vea lo que dice la palabra en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? 3,000 personas. ¿Se puede imaginar usted una sola predicación con más de 3,000 bautizos? Tiene que ser algo supremamente impresionante, ¿cierto? Ahora la iglesia en Jerusalén tenía no menos de 3,000 personas que fueron añadidas. Y que públicamente, frente a toda la multitud, decidieron bautizarse para decir: ahora yo quiero seguir a Cristo. Aquel que Pedro estaba predicando, ahora yo quiero también seguirlo. Los que recibieron su palabra, quédese con esa frase, los que recibieron la palabra, número 1, fueron bautizados. Número 2, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los que reciben la palabra
No pueden únicamente quedarse con el don de la salvación. ¿Qué tienen que hacer? Según el versículo 42, la primera frase. Perseverar. El creyente debe perseverar. Ayer preguntaban en el grupo de jóvenes, ¿cuáles son sus metas para el año 2025? Yo sé que si yo les pregunto a algunos aquí, pues algunos podrán decir cuáles son sus metas. Pero si su meta no tiene que ver directamente con un crecimiento espiritual, usted está desenfocado. Si mis metas para este año no tienen que ver con un crecimiento espiritual, entonces estoy desenfocado. Porque yo este año 2025 debo de ser un creyente más ferviente de lo que fui el año pasado. Y el año pasado debí ser más ferviente que en el 2023. Y yo debo de ir creciendo porque el creyente siempre debe de perseverar. Perseverar. Perseverar, mis amados hermanos, involucra muchísimas cosas. Pero usted lo puede resumir en dos frases. Una, me mantengo firme. Es decir, yo no vuelvo atrás. Y usted lo puede decir con su corazón, de todo corazón, de verdad. Yo no vuelvo atrás. Y puede venir lo que sea, pero yo me regresé de un camino del cual no quiero volver y no vuelvo para allá jamás. Amén. Eso es lo primero de perseverar, es estar firme. Pero no solamente es que yo me mantengo firme estático, sino que yo comienzo entonces a avanzar. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Una cosa hago, yo olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está ¿dónde? Adelante. El creyente debe de perseverar. ¿En qué debe de perseverar el creyente? Vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra en el versículo 42. Número 1, los que habían recibido su palabra perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, ¿en qué más perseveran? En la comunión. Mis amados hermanos, ¿de qué tamaño es o de qué tamaño puede ser el amor? ¿Qué tanto se puede llegar a amar? Dígame, ¿qué tan infinito puede ser el amor? El verdadero amor. Imagínense que el verdadero amor es tan grande, el verdadero, que nuestro Señor decidió crearnos, proveernos todo, darnos todo, y en medio de nuestra rebeldía decidió encarnarse, humillarse y encarnarse para morir por nuestros pecados y pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios mismo. Este es el verdadero amor. Dice la Escritura que el verdadero amor pone su vida por sus amigos. ¿Hasta dónde puede llegar la comunión de una iglesia, mis amados hermanos? ¿Hasta dónde debe de llegar la comunión de una iglesia? ¿Hasta dónde debe llegar el amor al prójimo? El amor fraternal, la humildad, el perdón. ¿Hasta dónde debe de llegar esto? ¿Qué tanto podemos nosotros perseverar en esta materia? Les pregunto. ¿O qué tanto ya hemos perseverado? Y la respuesta es infinita. ¿Creen ustedes que nosotros estamos ya en el nivel de comunión que Dios quiere con todos los hermanos? Nada más medítelo. Ya yo estoy en un nivel de comunión con todos los hermanos, como debe de ser, como dice la palabra. Yo sé que usted me va a decir que no, porque es lo natural. La iglesia debe de crecer en comunión cada día más. Cada día más. En el amor fraternal, cada día más. En el soportarnos unos a otros, cada día más. En trabajar en mi hombre interior, cada día más. Dice la Escritura entonces que ellos perseveraban en la doctrina unos con otros, en el partimiento del pan. Esto tiene que ver con dos cosas. Una, directamente con invitarse a tomar café en las casas. ¿Me explico? O sea, compartían y tomaban
Allá tomaban vino, no tomaban tanto café, pero más o menos en nuestro contexto sería como ir a tomar café en una casa, ¿verdad? Y compartían la comida unos con otros. Esto es parte de la comunión. Pero también en qué perseveraban ellos. En la oración. Trate de hacer un resumen de su año 2024 y calcule más o menos al día o a la semana cuántas horas usted dedicó a la oración. Haga un esquema ahí mental rapidito y usted diga, bueno, en los lunes yo oraba tanto, los martes, y saque una cantidad de horas más o menos. Pregunta, ¿podemos perseverar un poco más en la oración, mis amados hermanos? Yo creo que sí. ¿Por qué es tan importante perseverar en la oración? ¿Usted sabe cuántas bendiciones nos estamos perdiendo porque no oramos, dice Santiago? No las tienen porque no piden, dice el Señor. Imagínense en el Señor con un montón de bendiciones ahí archivadas y Él quiere bendecir la iglesia. Pero el Señor dice que no piden. No piden. Hoy en la mañana estaba César aporreando la consola porque le dan ganas de tirarse solo para un lado la potencia. La aporrea y luego ya medio se empareja. Y la aporreó con ganas, ¿verdad? La aporreó con ganas. Y quizás Dios ya dice, hermanos, yo tengo para ustedes una consola nueva, grande, que les va a funcionar cuando amplíen el templo. Pero ¿cuántos ya oraron por eso? Sinceramente, yo sé que César posiblemente cada vez que la porrea le pide al Señor eso. Yo sé que los del grupo aquí posiblemente se lo pedimos al Señor de vez en cuando. Pero ¿cuánto debería la iglesia estar perseverando en oración para decirle, Señor, es que necesitamos cosas que ya tú las tienes? Porque son del Señor. Son del Señor. Él es el dueño de todo. Pero no tenemos las cosas, dice Santiago, porque no pedimos. Ahora viene la siguiente parte que tiene que ver con el perseverar. Santiago dice, no tienen porque no piden. Paso número 1. Y no tienen porque piden mal. Paso número 2. ¿Cuál es el problema de la iglesia cristiana el día de hoy en cuanto a la calidad de su tiempo de oración? Ahora, de ese esquema que usted hizo de cuántas horas oró durante el año 2024, ahora piense, de esas horas, ¿cuánto tiempo pedí mal? Si usted empezó siempre orando por usted mismo, usted oró mal. Sí, si usted empieza, ay Señor, yo te pido, te pido, te pido. Usted empezó mal. Si este año 2024 usted lo único que le pidió al Señor fue tener más plata, usted pidió mal. Si este año 2024 usted solo se acordó de los suyos en oración, ¿qué le estamos diciendo al Señor en oración? Que yo soy un gran egoísta. Solo que no se lo estoy diciendo en reconocimiento. Me estoy dando a conocer a través de mis peticiones. ¿Usted cree que Dios no me conoce a través de mis peticiones? Dios se da cuenta quién soy yo a través de mis peticiones. Por si ya me conoce. Y posiblemente Dios dirá, ay, viene Jairo con lo mismo, ¿verdad? Es probable. Es probable. Perseverar en la oración es aprender a pedir correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada minuto que usted invirtió pidiéndole al Señor por aquellos que no conocían de Cristo, usted hizo una oración que llegó correctamente delante de la presencia del Señor, porque esa es su voluntad, que todos procedan al arrepentimiento. Cuando el Señor dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se va a añadir. ¿Qué te está diciendo el Señor indirectamente? Ustedes dejen de pensar en lo que siempre pasan pensando.
y comiencen a pensar en lo que yo estoy pensando. Y cuando ustedes comiencen a pensar en lo que yo quiero, entonces yo les voy a dar lo que ustedes quieren. Pero nosotros tratamos de convencer al Señor con una lógica inversa. Dios dice, piden mal, porque no es como yo quiero, sino como Dios quiere. Les decía al principio, empezar bien el año es alinear mis propósitos a la voluntad de Dios. Si yo no logro alinear mis propósitos a la voluntad de Dios, entonces yo estoy mal. Nos falta perseverar, mis amados hermanos, ¿sí o no? Nomás tantito, decía el chavo. Seguimos, versículo que quedamos 43, dice la escritura. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí hay un punto, mis amados hermanos. Y vamos a parar por ahí. ¿Por qué? Porque el versículo 43 nos recuerda a nosotros que la época de iniciación de la iglesia cristiana tuvo mucho que ver con la figura directa de los apóstoles. Los apóstoles no eran, sin duda alguna, personas comunes y corrientes. Los apóstoles eran hombres de Dios con una intención de formación muy diferente a la que nosotros vemos hoy en día. En el capítulo 1, si usted revisa rápidamente el capítulo 1, a partir del versículo 12, se ora por el sucesor de Judas. Sí, Judas, el tesorero, el Iscariote. Y dice la escritura que Pedro se levanta entre todos los demás discípulos y él dice que en el libro de los Salmos había una profecía que se cumple específicamente en Judas, lo dice en el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, la heredad que él compró con la misma plata que él recibió, ¿verdad? Y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Literalmente Judas no aprovechó la bendición de ser un apóstol. Es una bendición muy escasa. Y así lo vemos. Es necesario, dice el versículo 21, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué está diciendo Pedro en estos versículos del 21 y 22? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está enseñando? ¿Lo vieron? Aquí aparece una lista detallada de los requisitos que se necesitan para ser apóstol. Aquí está la palabra. Les pregunto, ¿será que el día de mañana, cuando nuestra iglesia tenga 5,000 personas, será que entonces yo me puedo autoproclamar apóstol? Porque tengo una iglesia de 5,000 personas. O patriarca. O profeta. O querubín, dijo Crispín. ¿Por qué una persona en nuestros tiempos no se puede autoproclamar apóstol? Según lo que dicen los requisitos de los versículos 21 y 22. Porque es necesario. Empieza diciendo Pedro, que de los que aquí estamos, que estuvieron todo el tiempo con el Señor Jesús, desde su bautismo, dice el versículo 22, desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido. Si alguien no estuvo esos días,
presente y que pueda ser testigo de que vio al Señor bautizándose y que se abrió el cielo y todo el mundo lo vio y que descendió el Espíritu Santo, ¿cómo? La gente que no cree en la Trinidad. Dios Padre habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y desciende quién? El Espíritu Santo como paloma y se posa sobre el Señor Jesucristo. Ahí está la Trinidad de manera clara y manifiesta. Si alguien no fue testigo de ese día en que el cielo se abrió, y si alguien no fue testigo de su resurrección, de su muerte y resurrección, si alguien no puede decir que yo lo vi, como dijo Tomás, y porque lo veo creo, dijo Tomás. Si alguien no es testigo de todos estos eventos, entonces no califica para ser un apóstol. Con esto quiero decirles, que es lo que estamos acá en el capítulo 2, en el versículo 40 y ¿qué? 3, que el tiempo de los apóstoles fue un tiempo tremendamente importante para la iglesia. La manifestación del poder de Dios para la iglesia era algo único y especial. Y para eso Dios utilizó a los apóstoles. Grandes maravillas eran hechas por los apóstoles. La Escritura dice que sacaban a los enfermos para que, aunque sea la sombra de Pedro, cayera sobre ellos. Hubieron resurrecciones. Hubieron cojos que terminaron pegando brincos. Hubieron ciegos que cobraron la vista. Muchas de las señales que Jesucristo mismo hizo también las repitieron los apóstoles. Pero cuando los apóstoles terminaron, empezó lo que se llamó la era post-apostólica de la iglesia. Y la manifestación de Dios en la era post-apostólica de la iglesia es muy diferente a lo que se vivió en la época de los apóstoles y es muy diferente a lo que nosotros vivimos todavía el día de hoy. ¿Qué cosas sí nosotros tenemos que aprender de ellos? Número 1, que tenemos que recibir la palabra, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que convertirnos, que tenemos que bautizarnos y que tenemos que perseverar en la comunión y en ¿qué más? Y en la oración. Tome nota porque estas cositas son sumamente importantes. Dice el versículo 44, una señal de todos aquellos que han creído en Cristo. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos y tenían en común todas las cosas. Mi amado hermano, todo creyente en Jesucristo, toda persona que se ha arrepentido, que quiere perseverar, debe de permanecer en comunión. Debe de permanecer como una evidencia de que el Espíritu Santo está en él, debe de permanecer en comunión. Ningún creyente puede decir, yo no voy a ninguna iglesia, porque no necesito ir a la iglesia. Debemos de estar juntos y en comunión. Yo sé que usted y yo hemos compartido el evangelio a muchas personas. Y sé que han hecho oraciones muy bonitas de fe. Algunos incluso lloran en la oración de fe. Pero nunca se congregan. Cuando una persona no se congrega, es una persona que está diciendo abiertamente que no comparte los principios que son predicados en esa iglesia. Por el contrario, yo comparto los principios que se viven en la sociedad en la cual quiero participar. Por eso es que es tan importante y tan fundamental que nosotros congreguemos. Toda aquella persona que ha creído debe de estar junto con cada uno de nosotros. Debemos de estar juntos, porque es la única manera en que vamos a perseverar en la doctrina, vamos a perseverar en la comunión y también en las oraciones. En el versículo 44 y 45 nos presentan un evento que es único, que conllevó también ciertas dificultades después más adelante en Jerusalén. Dice que vendían las propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Esto es algo que jamás se repitió en la historia, en ninguna otra parte, ni en la iglesia de Corinto, ni de Galacia, ni de Éfeso, ni de Filipo. En ninguna de las iglesias más adelante volvió a suceder lo que sucedió en la iglesia de Jerusalén.
había un concepto de que Jesucristo ya venía. Como Jesucristo dijo, vuelvo pronto, se lo tomaron muy literal y se olvidaron de que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces cuando Jesucristo dice, vuelvo pronto, no significa lo mismo que usted y yo entendemos cuando alguien dice, vuelvo pronto. Entonces la gente comenzó a vender todo. Vendieron las propiedades, las traían los apóstoles, había un comedor en común, había un ambiente donde todos, ninguno tiene necesidad porque tenemos un fondo general que nos mantenemos a todos. Incluso en Tesalónica, la gente hasta dejó de trabajar. Y por eso es que Pablo tuvo que enviar en la segunda carta aquella advertencia que decía, y el que no trabaja, que no coma. Como diciendo, hay que trabajar. De hecho, Pablo decía, yo mismo no he querido cargar a la iglesia con la manutención que realmente me merezco, decía Pablo, sino que yo con mis propias manos he tenido que trabajar y ustedes son testigos de eso, dijo Pablo. Pero la iglesia de Jerusalén era tanto el amor, mi amado hermano, que había en esa iglesia, que aquella frase de lo mío es tuyo era sincero. Hoy en día nosotros decimos lo mío es tuyo, pero en realidad lo mío es mío. Y si usted quiere pedirme el carro prestado, o si usted le presta el carro a alguien, ¿cómo espera usted que se lo regresen? Bueno, no digo que full, pero ¿me explico? Porque hay algo en nosotros que decimos, bueno, también es suyo, pero es más mío. Y ese tipo de cosas en la iglesia en Jerusalén no se veía. La calidad de unidad que había era tal que sobrepasaba las normas lógicas de la convivencia en una iglesia. Esto obviamente trajo problemas. De hecho, más adelante usted ve a Pablo pidiendo donativos para enviar a Jerusalén. Porque muchos de los hermanos en Jerusalén estaban padeciendo necesidad. Aparte de las persecuciones y todo lo demás que había, estaban viviendo una escasez terrible. Pero sí aprendemos un principio de estos versículos. Yo no le voy a decir que usted que venda sus cosas, no le voy a decir a usted que eso es bíblico, no le voy a decir que tiene que darlo todo. Pero ¿cuál es el sentido que aparece en estos versículos que tenemos que aprender? Que debemos de ser generosos, desprendidos y de apoyar a nuestros hermanos en sus necesidades. Más adelante Juan escribe y él dice, si alguno de ustedes ve a su hermano, usted lo está viendo, pasar necesidad y no te, ¿me explico? No te comprime el corazón, la pregunta es, ¿dónde está el amor de Dios? Porque es una evidencia del amor del Señor. Dice el versículo 44, 45, y perseveraban unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los creyentes, entre más vamos creciendo, perseverando en los caminos del Señor, vamos acumulando ciertas cosas. Una de ellas es, el ir a la iglesia no se convierte en una rutina pesada. De hecho, ya está comprobado que las iglesias cada vez tienen menos cultos. Esto está comprobado. Históricamente, antes las iglesias tenían inicialmente culto todos los días. Por versículos como este, que perseveraban unánimes cada día en el templo. Entonces lo que comenzamos a hacer fue segregar los grupos. Por ejemplo, en la iglesia en que yo vengo, en San José, en la iglesia central, había escuela dominical, había culto en la noche de predicación, el lunes había grupo femenil, el martes había culto de oración, el miércoles era libre, el jueves
había culto de estudio bíblico. El viernes era libre. El sábado había grupo de jóvenes. Y otra vez el domingo, doble turno. Luego entonces, como el miércoles y el viernes estaban relativamente libres, entonces la gente lo que hacía era que, bueno, vamos a aprovechar para hacer un seminario o un taller los días que están libres entre semana. Y prácticamente que las iglesias pasaban teniendo cultos lunes, martes, miércoles, jueves, por diferentes grupos. Y eso ha venido cambiando. Por ejemplo, nosotros como iglesia antes también teníamos culto de oración y culto de estudio bíblico. Pero hoy en día prácticamente todas las iglesias, ¿qué es lo que hemos hecho? Unificamos el culto. Y ahora tenemos un solo culto entre semana, donde tenemos culto de oración y de estudio bíblico. Punto. Un solo día. Antes se tenía culto en la mañana y también en la noche. Ahora mejor solo culto sobre la mañana. No le estoy literalmente criticando. Obviamente los tiempos van cambiando. Pero ¿sabe por qué? Según los análisis que se han hecho, las iglesias cada vez tratan de tener un culto un poquito más abarcador, pero menos consecutivo. Porque la gente entonces no va a la iglesia. Entonces, hay un gran culto el domingo en la mañana y los demás cultos vienen, como decían los viejitos, 4 gatos. Porque a la gente le cuesta estar viniendo. Entonces, hoy otra vez culto, hoy otra vez culto, otra vez culto. Y si nosotros agarramos 3 meses, una rutina y que todos los días tenemos culto, le garantizo que entonces la gente va a comenzar a decir, ay hermano, ¿por qué tanto culto? Ay no, se va a gastar mucho en luz, ¿verdad? Ay, hay que hacer limpieza entonces ahora todos los días, ¿verdad? Porque una cosa conlleva también la otra. Los hermanos del grupo de música tendrían que ensayar todos los días. El mismo día que ensayan, el mismo día cantan. Ensayarían online, me imagino. Entonces, el problema es que se ha convertido en una rutina para la iglesia el asistir al culto. La iglesia primitiva lo hacía porque su nivel de compromiso, de perseverancia, de oración y de comunión era extremadamente alto. Extremadamente alto. Era un amor que se veía de manera clara. Cuando nosotros como iglesia llegamos a ese nivel de perseverancia, dice la escritura que vamos a tener al menos 2 características que aparecen en el versículo 45, 46. A ver, sí, 46. Dice, alegría y sencillez de corazón. ¿Lo notaron? Mi amado hermano, si usted como creyente quiere saber si está creciendo, mídase sus niveles de alegría y sencillez de corazón. Si usted se ve a usted mismo y usted dice, yo soy una persona alegre, yo soy feliz, tengo el gozo de la salvación, siempre usted está creciendo espiritualmente. Y es un asunto básicamente lógico. ¿Por qué? Porque no significa que no tiene problemas. Significa que en medio de los problemas usted confía en el Señor. No significa que usted no tiene necesidades. Significa que usted confía en que Dios va a resolverlas. Significa que usted no vive lleno de afán. Porque usted cada día pone todo ese montón de cosas a los pies de Cristo. Entonces usted está viviendo mucho más alegre porque usted se está acercando más a su Creador. Es así de simple. La verdadera alegría se encuentra estando cerca del Creador. No la busque en ningún otro lado. La gente la busca por todo lado. No la va a encontrar. Solamente se encuentra en el Señor. Y la otra es la sencillez de corazón. Usted y yo debemos de ser cada día más sencillos de corazón. Por eso es que tenemos que parecernos a los niños. Los niños chiquititos no les da vergüenza nada. A nosotros nos da vergüenza todo. ¿Por qué?
con nuestra propia malicia, porque nosotros como seres humanos adultos nos convertimos en personas que todo lo premeditamos en nuestro propio actuar. Y eso termina avergonzándonos. Nos impide ser transparentes delante de los demás. Porque eso también nos avergonzaría. Nos avergüenza tener que reconocer nuestras propias falencias. Y esto nos avergüenza. Pero entre más hemos perseverado, más sencillez vamos a tener de corazón. Ahora, obviamente esto no es fácil. ¿Me explico? Estamos hablando de perseverancia. Perseverancia sólida. Versículo 47. ¿En qué más tenemos que perseverar? En alabar a Dios. Si usted nota, aquí nosotros hemos ya, resumiendo acá, estamos hablando de las 4 características fundamentales o 4 bases sólidas de una iglesia saludable. ¿Lo notaron ya, verdad? Hemos hablado de servicio, del pan en las mesas unos con otros. Hemos hablado de la comunión. Hemos hablado de la proclamación. Y ahora estamos hablando de la alabanza. Por eso es que nosotros entendemos claramente entendemos que son 4 bases sólidas que deben de haber en una iglesia que quiere ser saludable y que quiere crecer de corazón. Entonces dice que alababan a Dios. Este es un aspecto importante. La iglesia está hecha. Tuvo que descender el Espíritu Santo. Tuvieron que estar en comunión. Tuvieron que haber perseverado para entonces poder alabar al Señor. Mi amado hermano, alabar al Señor tiene sus niveles. Niveles de niveles. No es simplemente decir, voy a cantar un cántico y ya esto es alabar al Señor. Conlleva comunión, conlleva perseverancia, conlleva doctrina, conlleva conocimiento, sencillez y alegría en el corazón para entonces alabar al Señor. Y para eso fuimos comprados, para alabar al Señor. La iglesia debe de alabar al Señor si quiere agradarle. Usted y yo debemos de tomar muy en serio cuando vamos a alabar al Señor. Debemos de tomarlo muy en serio. Y además, en nuestras casas y en nuestra vida, debemos vivir una vida de alabanza al Señor. Alababan al Señor y tenían favor con todo el pueblo. Esta frase de que tenían favor con todo el pueblo, esto tiene que ver muchísimo con el hecho de pensar en nuestra comunidad. ¿Me explico? De pensar en aquellas personas necesitadas, de estar siempre pendientes de las demás personas, de querer apoyar cosas que son positivas, de no mirar únicamente hacia adentro, sino también tener la capacidad de mirar las necesidades que están afuera. Cuando usted y yo encontremos amigos, familiares, vecinos, compañeros que están pasando, digamos, dificultades en el hogar, a usted se le acerca un compañero de trabajo y le dice, miras que tengo problemas con mi hijo, miras que tengo problemas con mi esposa, miras que estoy en una situación así. Ahí usted tiene que prenderse todas las luces y usted decir, esta es una oportunidad que Dios me está dando para ser de apoyo. Esto es parte del llamado de la iglesia. Esto es parte del haber crecido y perseverado. No, usted y yo no podemos decir, bueno, eso no es problema mío. Es problema de los demás. Es problema también nuestro. Y estamos llamados a cumplir con este propósito. Y dice el versículo 47, la última frase, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Esto es una frase muy hermosa. Porque ¿cuántos de nosotros no queremos que la iglesia crezca? Yo creo que todos. O sea, cada vez que viene alguien a la iglesia, nosotros nos alegramos. El culto del 29 de diciembre, que fue un culto récord en la iglesia, habíamos como 140 personas aquí metidas. No sé cómo habíamos aquí metidas 140 personas, pero habíamos más o menos 140 personas. Y faltó gente. Y cuando la gente habla de esos días, ¡ay, qué bonito y qué culto más bonito! Alguien va a empezar a dirigir el culto y dice, ¿y cómo me alegro que está la iglesia llena? Y nosotros venimos al culto y decimos, y no había silla donde sentarse. ¿Y cómo nos sentimos cuando eso es así? Nos sentimos contentos.
Pero ¿cuál es la actitud cuando usted llega y usted dice, mira qué poquita gente que había hoy en el culto? ¿Cómo nos sentimos nosotros? El que preside, el que enseña, ¿cómo se siente ese día? Hay una extraña razón que nos afecta. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que estamos hablando. Dios quiere que estemos juntos, que estemos en comunión. Si usted dice, bueno, un día que yo falte, eso no se nota. Mi amado hermano, se nota. Y hace falta. Y hace falta. Los domingos en la mañana, bueno, y ahora tengo bastantes diáconos y diaconisas que me ayudan a abrir. Pero antes yo abría tempranito, antes de las 9 o las 9 en punto, me gusta abrir la puerta. Y normalmente tenemos 2 emisarios que ya están afuera esperando. Y entonces uno más bien trata uno de abrir antes de las 9 para que no se asoleen mucho. Porque ya tienen rato de estar allá afuera parados. Ahora, cuando usted abre la puerta y no los ve, usted dice, hoy no viene la hermana. Hoy no viene el hermano. Usted lo nota automáticamente. Automáticamente. Porque hacemos falta. Hacemos falta. Concluyo esto diciéndoles, mis amados hermanos, que cuando la iglesia en verdad crece en comunión, que de verdad lo hacemos de corazón, el Señor bendice la obra. Y es lo que está diciendo aquí la última frase. Y es el Señor el que bendice la obra. No somos nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos. ¿Qué sí nos toca hacer a nosotros? Perseverar en comunión, en la doctrina, en la oración, en la alabanza. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué hace el Señor como retribución? Él añade cada día a la iglesia los que han de ser. Hagamos nosotros la parte de nosotros y démosle espacio al Señor para que Él haga entonces su obra. Lastimosamente, muchas veces nosotros mismos como cristianos somos los que estamos impidiendo que Dios manifieste de su bendición a la misma iglesia. Porque nos cuesta asumir estos principios y tomarlos en serio. Si queremos empezar bien el año, y que este año 2025 sea un gran año para nosotros como iglesia, tenemos que recordar todos estos principios. Acuérdense, esta palabra comunión va a ser muy, pero muy determinante en la forma en que Dios está trabajando con la iglesia. Acompáñenme en oración y dígale, Padre,